David Blaustein, productor, guionista y director de cine. Referente de la producción documental en la Argentina, David Blaustein aborda en sus películas la historia reciente de nuestro país. Su película Cazadores de Utopías, que reconstruye la militancia de los años 70, se ha convertido en un clásico del cine político nacional. Temáticas como la memoria, identidad y militancia atraviesan su trayectoria cinematográfica sin dejar de lado su compromiso de realizar un cine de emergencia. Botín de guerra, Hacer patria y Fragmentos revelados son algunas de sus producciones más relevantes. David Blaustein, ganador del premio Nuevas Miradas. Coco, querido, me gustaría empezar esta conversación por el final, en términos de tu producción. Fragmentos revelados, tu último documental. Conversábamos respecto al sugestivo juego que propone el título, ¿no? Porque ese revelados es con B larga, o sea que habla de rebeldías. Como dijiste por ahí, habla de fragmentos que se niegan a desaparecer, que son los de Quique Juárez, el director de cine y activista militante sindical, protagonista de la peli. Pero además, cuando le ponemos la B corta, hay una revelación, ¿no? Entonces, ¿qué clase de revelación puso sobre la mesa esta película, Coco? Te invita a vos, como un tipo que hace años venís pensando y haciendo cine político. ¿Qué revelaciones aparecen? Lo de Fragmentos revelados es un hallazgo de Gustavo Alonso, un hombre muy vinculado a esta casa, que fue guionista de la película, que fue asistente de dirección, que desarrolló el proyecto de Fragmentos revelados, que esta ambigüedad entre la B larga y la B corta. Fragmentos revelados juega todo el tiempo con lo que se niega a desaparecer, se niega a desaparecer la memoria audiovisual de Enrique Juárez, digamos que la película recupera en dos etapas distintas, y se niega a desaparecer la figura de Enrique Juárez como militante de la Juventud Trabajadora Peronista, rama sindical de Montoneros, y se niega a desaparecer la memoria Juárez cineasta. Había compañeros, dirigentes sindicales, compañeros de militancia de Enrique, que no sabían que Enrique tenía una vida de cineasta. Y al revés. Y había compañeros cineastas que desconocían la vida montonera de Enrique Juárez. A mí me parece que ese doble oficio que en la película se mantiene hasta el final es un poco lo que mantiene la tensión dramática de la película. Las latas siempre tuvieron una importancia de expresarse. Y bueno, de chicos, los cinco, veíamos las latas y bueno, siempre queríamos saber lo que tenían adentro, esas cosas oxidadas. Era como un tesoro para nosotros, de ver qué era lo que había. Veíamos lo que se podía ver, algunos, la mayoría eran negativos y mucho no se veía bien. Pero siempre hubo esa curiosidad de saber qué era lo que había y de ver si se podía rescatar cosas que complementaran. Nosotros fuimos con una cámara, con Gustavo Alonso y con Emiliano Fabris, a rodar esa secuencia que es el momento en que Nemesio nos entrega a nosotros las latas y mira esas latas con Macías. No es que nosotros ya lo recontra que te vimos y dijimos, y ahora agarrá esta lata y sacá el rollo y hacé de cuenta que. Cuando Juan Carlos Macías discute con Nemesio, y Nemesio dice, sí, es la voz de mi hermano, yo me tuve que morder la lengua para no pegar un alarido. Lo pone en la moviola y la voz que suena es la voz de Enrique. Hay otro momento, hay otro fragmento revelado, todo el tiempo hay fragmentos revelados. Incorporaste un fragmento de Now, de Santiago Álvarez, una película del 65, que además es una búsqueda, invito a ir a YouTube y a recuperar esa película, porque es una película que no apela al testimonio,
Y que además hoy tiene una vigencia Excepcional. excepcional, Sí. ¿no? Sí, sí, digamos, ahí es una excusa también. Digo, yo me formé con ese cine. Digo, yo hago cine por la Hora de los Hornos, punto. Yo hago cine por el cine cubano y Santiago Álvarez, punto. Por Glauber Rocha, por el viejo Birri. Yo hago cine por eso. Digo, si no existiera ese tipo de cine, si yo no hubiese visto, vamos a ser acá exagerados y como muy casi pedantes, si yo no hubiese visto una oscura tarde de invierno, del invierno del 70, en una función clandestina, La Hora de los Hornos, y a mí no me hubiese partido la cabeza la voz metálica de Eva Perón y los archivos del peronismo de La Hora de los Hornos, yo hoy no estaría sentado acá. Yo quise hacer cine para hacer cine documental y quise hacer cine documental para hacer cine documental político. Probablemente no exista a lo mejor ese tipo de cine ya. Entonces uno hace cine para conmover, para conmocionar, para recuperar la memoria, etcétera. Pero ese mundo está ahí porque para mí es el mundo que me formó también. Quiero proponerte un ejercicio comparativo entre dos películas. Ambas vuelven sobre los 70, ambas, bueno, Cazadores de Utopías, me refiero a ella, y Fragmentos Revelados. Si las pones en diálogo, ¿qué pasa? Si las pongo en diálogo, me emocionan las dos, pero con una diferencia. Cazadores tiene la ventaja de ser la primera y es la más amada, supongo como el hijo o la hija mayor, y porque uno nunca pensó que iba a llegar a ese lugar con esa película. Pero yo veo Cazadores, me conmueve profundamente, pero desde lo cinematográfico me da como cierto pudor. Y Fragmentos me parece desde lo cinematográfico como mucho más elaborada. Me parece que es una película que no al Divino Botón pasó tanto tiempo entre una película y otra. A mí me mata Cazadores en la perspectiva del análisis político. Eso me siento profundamente orgulloso. Digo, la última vez que vi Cazadores, que hará un par de años, que me agarró claramente de sorpresa, yo me acuerdo que lagrimeaba todo el tiempo, al mismo tiempo con la sensación de pudor del plano fijo, el plano fijo, el plano fijo, pero por otra parte me partía la cabeza lo que decían los testimoniantes de Cazadores. Pero me parece que dialogan en términos del análisis político y de la crítica a la época, que eso me hace muy feliz. Y me parece que las dos películas, Cazadores en su época y Fragmentos en su época, desde lo cinematográfico aportaron algo. Digo, Cazadores tiene un manejo del archivo y una preocupación por el archivo que para mí es una preocupación constante, que eso también para mí es un motivo de orgullo. En las dos películas los archivos viven, los archivos están frescos, los archivos forman parte. La gente mira los archivos no como una ilustración, sino como una épica de la época, como una historia de la época. Y eso me parece que es así. Hacer Patria es un bello documental que indaga tu historia, la de tu familia. Vos decís por ahí que fue, y esto va mucho más allá de la película, que fue una terapia increíble. ¿Por qué, Coco? Porque en algún momento, ya no me acuerdo quién, en Botín de Guerra, yo no supongo que, no sé si es la genia de Estela Carlotto o alguno de los nietos, dice que los nietos recuperados, los nietos que recuperan su identidad, parte de su actividad es ponerse a trabajar la historia de los nietos que van a venir, de los nietos que se van a restituir. ¿Para qué? Para que cuando aparezca ese nieto en una ceremonia que es una ceremonia, en la casa de las abuelas le entregan un DVD y le dicen, esta es la historia de tu familia. Y yo pensé, qué bueno sería que cada uno de nosotros, cuando naciéramos en el sanatorio, al lado de la cuna
te pudieran dar un DVD que te dijeran, esta es la historia de tu familia. Y para mí, de alguna manera, el final de Hacer Patria era, bueno, ¿sabes qué? Toma, esta es la historia de mi familia. Volvimos juntos en el tren, los tres. Y a mí me dio, no sé por qué, me dio por cantarle canciones de cuna. Y se ve que el hombre se prendó de gusto. Hicimos una cita. Yo no me acuerdo qué año era, no me acuerdo. Pero sé que era chica que estaba todavía en la escuela secundaria. Allanan la casa de Ecuador. No, perdón. La casa de Abasto, de Corrientes y Abasto, y lo llevan preso a tu viejo. La cita se hizo para 15 días después, una tarde a las 6 de la tarde en Corrientes y Callao. Entonces yo, muy La vieja emocionada, había conocido a un muchacho, contando le la había caído historia, ¿no? bien. Mamá llega a esa cita en Callao y Corrientes y el tercero en cuestión, que es el que lo presentó, Pascual Perrone, le dice a mi vieja que papá no va a poder venir porque está preso, está en Devoto. Es importantísimo conocer nuestra historia. Digo, que la primera cita de mamá y papá haya sido una frustración porque el viejo estaba preso, explica, no hay mucho más que explicar, ¿viste? No, claro. No hay mucho más que explicar. No hay metáfora ahí. No hay metáfora. Lamento que no haya metáfora. Sí, es un poco elemental y primitivo, pero no hay metáfora. No hay metáfora. Hacía tiempísimo que no veía esto. No, y aparte, digo, yo te decía antes de empezar, llego a la casa de mamá el día de la filmación con todo el equipo. Mamá estaba para el traste ya en aquella época, en un proceso depresivo importante, con ataques de pánico, básicamente con ataques de pánico. Y para mí fue terrible porque mamá se me pone a llorar y me dice, por favor, no me obligues, no me obligues, no me obligues. No quería testimoniar. No quería testimoniar. Entonces yo la abrazo y después la magia del documental, Se encendió la cámara y fue terapéutico. Digo, se encendió la lucecita roja y mamá nos dio un testimonio donde estábamos los tres hermanos y estaban las hijas de Edu ahí en el documental. Estaban las nietas ahí, ¿no? Sí, que sí, se sí. ven ahí 3 en cámara. generaciones. Bueno, Sí. se encendió la cámara, pero fundamentalmente lo que se encendió es la escucha. Sí. Es la escucha. Ahora, hay otro fragmento de la película donde se ven unas bellas fotos blanco y negro, esas que a mí me encantan, ¿no? Me parece que cuánto nos dicen esas fotos. Felices, son todas fotos felices, Claro. ya de tu familia, por supuesto, aquí, Sí. en Argentina. Y vos haces por ahí una reflexión en torno a esa necesidad de dejar atrás la tragedia, pero uno ve esas fotos y decís, esa necesidad de dejar atrás no es lo mismo que el olvido. El olvido es otra cosa. Son fotos de un mundo feliz. Digo, todos cachetudos, dejamos la tragedia atrás, estamos contentos, tenemos un proyecto, tenemos familia, morfamos, tenemos laburo. Digo, es un mundo, el mundo de esa Argentina de los 50 y los 60 es un mundo bellísimo y la sensación que yo tengo es de todas esas familias, de mis tías, de mis primos, ¿quién carajo se podía imaginar que después iba a venir la tragedia, no? Uh-huh. Y que los exilios serían circulares. Y que los exilios serían circulares y que la tía Susana, que es la que aparece ahí, que es la que tiene el final de la película, que es maravilloso, cuando habla, frente a todo hay que avanzar, avanzar, avanzar. Dice la tía Susana. Y el primo Gui, que lo hicimos en Santa Fe, tiene también una pregunta maravillosa antes de empezar la entrevista. Me dice, che, Joquito, ¿es la verdad o lo que yo me acuerdo? A mí me parece, Claro. digo, bueno, ahí tenemos la, yo digo, bueno, pero digo, todo eso de Hacer Patria fue muy terapéutico. Para Claro, mí fue esa muy pregunta es liberador. maravillosa porque, digo, nos vuelve a plantear que la memoria
siempre es reconstrucción. Sí, totalmente. Siempre, Sí, siempre. totalmente. Sí, absolutamente. Mi padre murió el 29 de mayo de 1977. Ante la necesidad de no permitir que nos detuvieran, tomamos la decisión de cambiarnos de lugar y viajar de Córdoba a Tucumán. ¿Solo vos y él? Sí. ¿Era de día? No, creo que fue de noche. Pero realmente no recuerdo exactamente. ¿Tiene mucha importancia? Sí, para mí es como un nudo importante, ¿no? El momento en que él tiene que ya no se puede conciliar la vida familiar y la actividad política. La Argentina tiene ese raro privilegio, ¿no? Es un patético privilegio que hijos de militantes desaparecidos hayan decidido tomar el cine como herramienta de búsqueda de la memoria. Digo, lo que no entienden los enemigos del proceso de memoria, verdad y justicia es que después van a venir los nietos y los bisnietos que van a seguir haciendo cine. Digo, acá va a haber bisnietos recuperados que van a seguir contando este tipo de historias, ¿no? Pero es un proceso extraordinario de la Argentina. Y si pensamos que, además, también la Argentina tiene el privilegio de ser el único lugar donde los hijos e hijas de represores se nombran como ex-hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo no pensar esto como algo que solo es posible por la historia y el peso, el faro que ha sido el movimiento de derechos humanos, ¿no? en la Argentina? Sí, totalmente. Bueno, me llevaban, ¿no? Me llevaron dos tipos conmigo en el ascensor, me bajaron. Cuando llegamos al hall, abajo, uno le dijo al que me llevaba, me dice, me parece que lo tenemos. Y entonces mi hijo estaba así en la entrada, con las manos también así tomadas y la ametralladora, ¿no? Y el tipo que me llevaba me dijo, ese es su hijo. Y le dijo, yo no conozco a ese muchacho. Le dije yo, ¿no? Pues pensé que si yo no lo conocía, si yo no confirmaba, lo iban a soltar. Eso es la ilusión que me hice, ¿no? Cuando él sintió mi voz, Roberto José sintió mi voz, se da vuelta y me mira, ¿no? Así que no sé si él entendió que lo que yo hice, no sé si lo entendió, ¿no? O habrá pensado, mamá me niega en este momento. Licha de la Cuadra. Qué duda la de Licha, ¿no? Se murió pobre Licha con esa duda, ¿no? Tremendo. Con esa tragedia. Y además sin saber que su nieta, Ana Libertad, fue encontrada hallada en el 2014, creo, ¿no? Tarde. Sí, y aparte digo, el tema de eso, el tema de respetar los silencios, ¿no? Uno tardó muchísimo en entender eso. En entender de que hay silencios que tienen que ser silencios, que eso forma parte del cine y que esos suspiros. ¿Habrá entendido? Digo, ella lo niega, entonces la culpa por haberlo negado, que son decenas de miles de historias, ¿no? De padres, de hermanos, digamos, que vivieron toda su vida con la culpa de, y yo lo canté, y yo avisé, y yo no lo negué, y yo no hice lo imposible por salvarlo. Digo, eso forma parte también de esta historia, ¿no? Y siempre pienso que cuando esos silencios están, volvemos a lo de revelados, ¿no? Cuando se revelan esos silencios delante de una cámara, cuando tenemos la fortuna de que eso suceda, a veces es el momento más importante, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Sí, uno vuelve a agradecer a la posibilidad de ejercer este oficio. Coco, hasta aquí hablamos
poco de la vida, pero de pelis que fueron un proyecto, ¿no? Otras de tus producciones, vos las nombrás como un cine de emergencia, se han impuesto de alguna manera. Ahí está Porotos de soja, o está La cocina de la ley, ¿no? Que es un documento muy interesante para repensar y volver a todo el debate previo a la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales en el 2009. ¿Por qué fracasó esa ley, que era una herramienta tan formidable para construir un sistema más democrático y plural como el que soñábamos en nuestro país? Tanto La cocina de la ley como Porotos de soja son dos películas que hicimos con el querido Osvaldo Deisich. Son dos películas que tienen que ver con fruto de la emergencia. Son películas que vos empezás a rodar y no sabes a dónde te conducen. Porotos de soja, la historia de una derrota, la de la 125. El paro agropecuario y la resolución 125, recordemos. Y La 2008. cocina es la historia de una victoria. Es la historia de cómo se construyó la ley de medios. ¿Vos ligás? Sí, absolutamente. Los dos episodios. Sí, sobre todo porque... ¿Por qué los ligás? Porque lo que sucedió ahí es que cuando se produce la derrota de la 125, Cristina Fernández de Kirchner visualiza que parte de la derrota de la 125 tiene que ver con el rol que los medios jugaron en la derrota de que ese proyecto de decreto, después hecho ley, se perdiera. Básicamente tiene que ver con el rol que jugaron los medios. Entonces Cristina decide, digamos, salir a trabajar una nueva ley. Se decide, creo yo, autocríticamente alguna forma de cómo se trabajó una ley más federal, más inclusiva, más colectiva, más gremial, más empresarial. Todo el mundo estuvo adentro de esa ley. Y yo creo que eso es la historia de una victoria. ¿Qué es lo que pasa después? Creo que tiene que ver y hay que meterse con la brutal ofensiva de la derecha y también con errores propios probablemente en la implementación de la propia ley. En la implementación de la propia ley, que también tiene que ver con un proceso político más colectivo, que tiene que ver con una ofensiva continental y que tiene que ver con una ofensiva en la Argentina misma. Creo que ahí probablemente uno lo que debería preocuparle notablemente es que esa ley haya sido factible poder desmembrarla con tanta facilidad. Eso es horroroso pensar sobre cómo el macrismo logró desarticular en tan poco tiempo una ley tan importante. Con decretos de necesidad y urgencia. Con decretos de necesidad y urgencia. Fernando Birri, cuando refería a esa potencia transformadora del cine, porque en definitiva pensar en el cine político es eso, es cómo el cine tiene esa capacidad de cambiar, de transformar, decía que el espectador que viene a ver nuestras películas no sea el mismo, que cuando salga, que cuando concluyan nuestras películas no sea el mismo. Te invito a hacer una reflexión del otro lado del mostrador, es decir, el cine, ¿cómo te ha transformado a vos? Que sos un tipo que además vivís intensamente todos los rodajes, ¿no? ¿Cómo te han transformado? ¿Cómo se ha ido configurando esa mochila de cada uno de los rodajes? Para pensar tu identidad, ¿no? No, yo creo que me ha configurado. Creo que el cine me ha convertido en un trabajador de la cultura. A mí el cine me ha convertido en un llorón. Para mí no hay mejor película que la que yo termino lagrimeando pegado en la butaca. El cine hoy por hoy forma parte de mi vida. Para mí no hay momento de mayor felicidad que cuando yo estoy rodando. Lamento profundamente no poder hacerlo. Yo voy a cubrir una movilización con alguna de las pibas de la productora, con Niki o con Mica, y y yo engancho un personaje. ¿Te puedo hacer una entrevista? Sí. ¿Qué estás haciendo acá? Ay, ¿de dónde sos? Y que no sé qué, no sé cuánto. Y yo le invoco con el personaje, porque el personaje me entrega un testimonio que vale la pena y yo soy el tipo más feliz del mundo.
Digo, para mí un buen rodaje es tocar el cielo con las manos. Gracias, Coco Blaustein. Por favor. Un placer. Gracias a vos. Y yo quería agradecer a los que hacen de este laburo un oficio. Básicamente, a los que hacen de este laburo un oficio. A la memoria que nos permite construir una filmografía y a la sensación de que toda la filmografía que uno hace tiene que ver con forzar la realidad, tiene que ver con forzar los márgenes. Cuando empezamos a hacer Cazadores de Utopías, nos decían, Coquito, ¿te vas a meter otra vez con los 70? Dejate de joder, hermano. Y cuando nos metimos con Clarín, nos dijeron, Coco, ¿te vas a meter con Clarín? Dejate de joder, hermano. No nos vamos a dejar de joder. Y lo que tenemos que hacer para dejarnos de joder es tratar de organizar la sustentabilidad de este proyecto que hoy nos permite seguir produciendo lo que estamos produciendo en universidades públicas como esta. Gracias.